¿Les gustó la serie sobre la reingeniería? Sí. Pues muy contento, iniciamos una nueva serie hoy. Iniciamos una nueva serie, preciosa serie. A mí me emocionó mucho cuando la vi programada, ¿verdad? La propuesta que hizo el pastor Elí y que después todos votamos por unanimidad. Vamos a hablar sobre las señales, mis hermanos. Señales. Los siete milagros, 7 señales que tenemos en el Evangelio de Juan, realizadas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Vamos con las señales. 7 y prácticamente se nos acaba el año, ¿verdad? Nos queda un cachito antes de la época de Adviento, pero han sido de gran bendición. Déjenme, me pongo aquí listo. Les comento que por problemas técnicos hoy no lo pude pasar al iPad, pero aquí tenemos en la computadora, ¿verdad? Señales se llama la serie, Señales 1, entonces, y el nombre del culto es Apuntando a lo mejor, Jesús. Apuntando a lo mejor. A veces los seres humanos como que tiramos chueco, nos conformamos con poquito, nos conformamos con limitaciones, nos conformamos con algo que sea pasable, pero no es lo que quiere el Señor para nuestra vida, Lo que quiere es que nos decidamos a lo mejor, y no hay nada mejor que tener a Cristo en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Así que vamos a orar y después vamos a nuestro texto básico. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias, Padre, porque nos permitiste terminar la serie sobre reingeniería de la iglesia y nos permites iniciar una nueva serie, las 7 señales de nuestro Señor Jesucristo que aparecen en el Evangelio de Juan. Te rogamos, Padre bendito, que seas con nosotros, que nos des un corazón entendido, una mente abierta, una posibilidad de reflexión y de autocrítica y de poder ir conociendo a nuestro Señor Jesucristo, las maravillas que Él hace, esos milagros que Juan atinadamente llama señales en su Evangelio. Te rogamos que seas con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos al texto base. Es un culto no con tantas referencias bíblicas, sino lo que quiero hoy es que meditemos, mis queridos hermanos, que pensemos, que sintamos la cercanía con Jesús y que nos echemos imaginariamente un clavado a una población que es Caná de Galilea, una población pequeñita, muy cercana de Nazaret, en donde estaba ahí nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro texto base es Juan 2, del 1 al 11. Si lo tienen, me dicen amén, vamos a leerlo. Yo lo tengo en la versión Reina Valera 60, pero si tienen otra versión, lo pueden seguir con su mirada. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo:
Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta... Déjenme ver, se me movió esto. Se me movió mucho. Se burlan de mí, no alcanzo a leer. No, que está ahí. Sí, a vivir mucho. Entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su poder, y los discípulos creyeron en él. Fíjense, hermanos, a mí me llama mucho la atención por qué Juan le llama señales. ¿Qué son las señales, mis queridos hermanos? ¿En qué tenemos señales en nuestra vida cotidiana? ¿Dónde podemos encontrar señales? En el camino, las señales de tránsito. Estas que tenemos aquí son señales de seguridad. ¿Qué son las señales? Les debo confesar que al inicio del culto utilicé inteligencia artificial. No quiere decir que todo el culto, pero o sea, que así, ¿verdad? Ya con ChatGPT le pongo un nombre y me sale el culto completo. No. Me salió, lo primero lo inicial, porque fíjense que la inteligencia artificial nos habla de ideales, o sea, de como deben ser las cosas, y le falta la inteligencia humana para saber que no siempre son así las cosas, o sí, ¿verdad que no? Entonces fíjense, ¿qué nos dice la inteligencia artificial? ¿Para qué sirve la señalización? Dice, la importancia de la señalización radica en su capacidad de orientar, advertir, informar y regular el comportamiento de las personas en diversos entornos como el tráfico y el trabajo, con el fin de garantizar la seguridad, prevenir accidentes y optimizar el funcionamiento de las actividades. Al comunicar información clara y concisa sobre peligros, instrucciones o rutas. La señalización ayuda a las personas a tomar decisiones seguras y a reaccionar de manera apropiada ante situaciones específicas. No, qué bonito, ¿no? Que así fuera. Ahí está, lo dice la inteligencia artificial. Al menos eso es lo que marca, hasta ahí. Pero tenemos que mencionar que las cosas no siempre son ideales. ¿Quién puede presumir de saberse todas las señales de tránsito? Yo creo que nadie, ¿no? O todas las señales de seguridad. Y vamos en el camino y vemos que hay una señal y hay una vaquita ahí pintada. ¿Qué quiere decir eso? Hay ganado, ¿verdad? Que se puede atravesar el ganado. ¿Sí? Y a veces decimos, no, pues aquí agarro, bueno, me voy a más de 80 y a ver quién me para. No hay tráfico. Oye, pero está la señal de ganado. Y chocar contra una vaca, por ejemplo, es como si chocara contra otro automóvil. Son cientos de kilos y además, pobre vaca. Así es. ¿Qué otras señales, por ejemplo, podemos entender y conocer? Ahí vamos caminando y hay en amarillo y luego 3 triangulitos negros apuntando hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Pero pues más bien son así como poliedros porque no terminan picudos. A ver, ¿dónde? Pues como veneno, algo así. Por ahí tiene que ver radioactividad. Radioactividad. Pero hay muchas otras. Yo la única persona, déjenme que les diga, la única persona que vi estudiando la señalética cuando tomó su curso de manejo fue acá. No conozco a nadie más que lo haya hecho. Las señales, a veces, ¿qué es lo que sucede en la realidad? Aquí nos marca el ideal de la inteligencia artificial. Ahí están las señales y ya. A veces ignoramos cosas bien feas, ¿no? A mí me da coraje, lo debo confesar, Dios mío, pero me da coraje llegar a un centro comercial y ver cómo se estacionan en el lugar de discapacitados. Está súper señalado, ¿no? Y ve uno que se baja
compa, pero rapidísimo y así, hasta corriendo, y dice, y está ignorando las señales de discapacitados. El año pasado con la enfermedad de mi hijo, realmente valoré esos lugares, los más amplios, los más cercanos, donde hay posibilidad de bajar la silla de ruedas, donde hay la posibilidad de moverlo, y realmente veo que hay gente que le vale. Pues porque está más cercano a la puerta. Al fin y me iba a tardar. Pero sí, o sea, esa es la realidad. Una cosa nos dice la inteligencia artificial y otra cosa nos dice la voluntariedad humana, ¿verdad? Dicen que la inteligencia artificial lo único que va a hacer es resaltar la ignorancia humana. Así que, ¿qué hacemos nosotros con las señales? ¿Qué es lo que solemos hacer con las señales? Somos muy dados a ¿qué, mis hermanos? A ignorar la existencia de las señales. O sea, si está, pues ni me la sé, ni sé qué me quiere decir. Entonces puedo vivir sin saber ni qué dice eso. Ignoro la existencia de las señales. ¿O qué? O ignoro el significado de las señales. Sí las veo, pero pues no. Hay hasta una canción de la época del rock, ¿verdad? De un muchacho que ignoró una señal y se voltea y se muere la novia. ¿Sí? ¿Por qué se murió? ¿Por qué murió? Dice el coro. Pues sí, ¿qué sucedió? Pues iba distraído, ignoró la señal. ¿Y qué consecuencia tuvo? Pues fatal, ¿verdad? Se murió la novia. Hay quienes ignoran la existencia de las señales, hay quienes ignoran el significado de las señales, pero ¿saben qué? Hay quien ve las señales y voluntariamente decide ignorarlo. Lo vemos pero seguidito en la carretera, ¿verdad? Dice, ahí vamos rumbo a Ciudad de México y dice máxima 110. Y ahí vamos a 110 y el carro de atrás ya está echando las luces, se pone pegadito y pasa y nos rebasa 150, 180. El seguro me paga cuando hay exceso de velocidad, ¿verdad? Y los peritos lo localizan bien. Hay quienes las ignoran voluntariamente, hay quienes minimizan la importancia de las señales. O sea, saben qué significa, pero nada, ni sirven. No tiene nada, ¿no? Y ahí me da risa porque, y yendo de la zona de Boulevard Peñaflor hacia Juriquilla, hay una curva que abrieron. Y el primer día ya había un carro volteado acá y todos los chocados de este lado. El primer día. Y bautizaron a esa zona como la curva maldita. Como si la curva tuviera la culpa, ¿no? Y entonces les digo yo de broma, pues sí, pero está el poste maldito, la señal maldita, el camellón maldito, porque ignoran y son accidentes absurdos. No les importa que ahí digan 60 máximo, ¿no? Lo rebasan, pero tremendo. La curva es como de 90 grados, ¿no? Así que hay quien desobedece voluntariamente las señales. O sea, si eso dice ahí, me vale, no me importa, ¿no? Y luego los humanos somos dados también a sufrir las consecuencias de todo lo anterior, pero culpar a otros de esas consecuencias. O sea, yo no tuve la culpa, yo no. Estaba yo dando clases en la universidad y estaba hablando de esto con un alumno y les decía, es que no es correcto que vayas en exceso de velocidad, que no guardes tu distancia por querer rebasar. Y entonces, ¿cómo le hago? Me dijo. Yo creo que aprendió a manejar por correspondencia. Ya los más jóvenes no lo saben, pero antes se nos sabe en la radio el famoso Instituto Patrulla. Saque su licenciatura en 3 semanas, decía. El Instituto Patrulla. Y también los más jóvenes ya no conocieron de los famosos cursos por correo. No, ahora son virtuales, ¿no? Pero antes era por correo.
pagaba uno su curso y le llegaban sus libros. Se ponía uno a estudiar y después iba a presentar un examen. Yo creo que muchos aprendieron a manejar por correo, porque sí está tremendo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué entonces Juan le llama a estos milagros señales? ¿Qué nos quiere decir? Hay una señalética entonces cristiana. Miremos la propuesta que nos hace definir lo anterior. Centrémonos en lo que genera la señalética, haciendo lo correcto o haciéndolo lo incorrecto. Si no seguimos la señal, según lo que menciona la inteligencia artificial, nos dice que estamos informados, orientados, seguros, menos susceptibles de los accidentes. Bueno, y si no lo hacemos, entonces estamos desinformados, desorientados, inseguros, susceptibles, lejanos de lo óptimo, lejanos de funcionar a la perfección, tomando decisiones poco informadas y poco sustentadas y muchas veces inapropiadas. ¿Qué creen? ¿Vivir sin Cristo? ¿Es esto? ¿Es esto? Si vivimos sin Cristo y si ignoramos la existencia de Dios en nuestras vidas, vamos a tomar decisiones poco informadas, poco sustentadas, vamos a estar desinformados, desorientados, inseguros, susceptibles. ¿Se dan cuenta de la importancia de señalar? Por eso Juan dice: voy a escribir señales para que la gente sepa quién es Jesús, quién es Cristo, y tomen sus decisiones de forma orientada, bien guiada. Las señales nos dan orientación, nos previenen de peligro y resalta y remarca el rumbo correcto, nos dan seguridad. Cristo en nuestra vida hace lo mismo, solo Él nos marca el camino, es más, Él es el camino. Por eso Juan habla de señales. Nos dice el comentario del maestro Ricardo Garrett, lo voy a citar textual, dice: las palabras claves en el Evangelio de Juan son creer y vida. La primera la usa casi 100 veces y vivir o vida la emplea más de 50 en el Evangelio. Juan y sus discípulos escriben para testificar que la única verdadera vida es la que Cristo nos ofrece. ¿A quiénes? A los que creen en Él, a los que obedecen las señales, fíjense. Así que nos marca 7 señales. ¿Qué sucede con el Evangelio de Juan? Son 4 evangelios, si se acuerdan de los nombres. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El último que se escribe es Juan. Los otros 3 se llaman sinópticos porque se pueden estudiar juntos. De hecho, hay una infinidad de pasajes paralelos entre los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, pero no en el de Juan. Juan es el último que se escribe. Juan no tiene una cronología así seguida, excepto en este primer y segundo capítulo. No concuerdan a veces cronológicamente los eventos ni las señales, pero las remarca. El Evangelio de Juan está cargado de simbolismo con una clara intención. ¿Cuál es la intención de todo esto? Mostrar y demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y Dios mismo encarnado. Por ello no se puede estudiar completamente con los otros evangelios. Hay pasajes de la Escritura que aparecen en los 4, hay pasajes que aparecen en los 3 sinópticos y hay pasajes que solo aparecen en el Evangelio de Juan. Es hermoso, es precioso, a mí es el que más me gusta. Quizás nosotros son más los que más relatan, pero Juan es el que nos pide mayor profundidad en el estudio. Tenemos que identificar el símbolo para de esa manera saber qué es lo que nos quería decir Juan. Ahora sí que, ¿cuál Juan de todos? El Bautista no, el discípulo amado. ¿Qué características tiene? No se nombra nunca él a sí mismo por el nombre de Juan. Él se pone el discípulo amado. Y es factible que todo
el Evangelio haya sido sobre las predicaciones y las enseñanzas de Juan, escrito por sus discípulos y supervisado por Juan, hasta cierto punto en donde la parte final parece que le escriben sus discípulos en un Juan anciano ya fallecido, a fines del siglo I. Entonces, hay una construcción literaria muy peculiar que tiene como objetivo señalar en todo momento que Cristo es el Hijo de Dios encarnado, que eso es Jesús, que es Jesús. Y la parte final nos dice exactamente esto. Todo esto fue escrito ¿para qué? ¿Qué nos dice la parte final? Para que crean. Fíjense, nos habla de la intencionalidad del Evangelio. ¿Para qué fue escrito? Para que crean. Y entonces ahora sí nos vamos a la señal propiamente dicha, después de ubicar todo esto, ¿no? El capítulo 1 de Juan es un capítulo precioso. ¿Qué nos dice Juan 1:1? En el principio, ¿sí? Nos está hablando del principio del universo, el principio del verbo divino, el verbo actuante, el verbo creador. Y nos habla más adelante que los suyos no lo quisieron, prefirieron las tinieblas que la luz, ¿sí? Así que el capítulo 1 es intensísimo. Después nos habla Juan el Bautista, que se ubica perfectamente y dice: yo no soy la luz, viene otro más después que yo, pero que era antes que yo, que no soy digno siquiera de atarle los zapatos. Él es la luz que rechazaron el pueblo escogido y por lo tanto pues no pueden ser nuestros hermanos, ¿verdad? Después vienen los primeros discípulos, llama a Felipe, llama a Natanael. El encuentro con Natanael es intenso porque Natanael duda y después el Señor le demuestra las cosas y le dice: mayores cosas verás, ¿no? No porque te dije que te vi en una higuera creas en mí, mayores cosas vendrán. Y en esa parte final del capítulo 1 sí dice, ahí sí dice: al día siguiente, y al siguiente día, y al siguiente día, una vorágine de actividades. Y así nos lleva ¿a dónde? ¿A qué? A la boda de Caná. La boda de Caná. Al siguiente día estaba invitado ya a una boda. ¿Ok? Entonces, parece ser que todo esto se dio en la primera semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La primera semana. Así empieza intensa y termina en esa última semana también de manera intensa su ministerio terrenal. Así que van a una boda. Ahí María es invitada. Pero parece que no solamente era invitada, a mí se me hace que era así como la madrina, o como la organizadora, o como la familiar cercana a la que le tienen confianza. Ahí María juega un papel importante, fíjense. Jesús es el invitado especial, le puse espacial, perdón, especial a tu vida, ¿sale? Jesús es el invitado especial a tu vida. Está María ahí, en las bodas, las fiestas, así como todavía en algunos lugares que es bien bonito, como por ejemplo en Oaxaca, duran 7 días las fiestas. Ahí también en Caná, había que dar de comer y de beber. El vino no tenía ese concepto que hay actual de beber vino, que era embriagarse y embrutecerse, ¿no? El vino era tomado como agua de uso prácticamente, ¿no? Era el fruto de la vid y el pan, el fruto del trigo. Y resulta que era una vergüenza tremenda que se quedaran sin vino. Era una vergüenza bárbara que en la fiesta se quedaran sin vino. Eso iba a traer deshonra y vergüenza a los desposados. Tenemos que tener bien claro esto, ¿sí? Y eso nos muestra dos posibilidades. Una,
o no tenían mucha posibilidad económica, o dos, llegaron muchos más invitados que los considerados. Cualquiera de las dos cosas generaron que el vino se acabara. Oigan, esto hubiera sido tremendo si no estuviera Jesús, ¿sí o no? Tremendo. Esto mismo sucede en nuestra vida. ¿Qué? Estamos ante un reto, estamos ante un problema, estamos ante algo. ¿Qué hacemos si no está Dios cercano? ¿Qué hacemos si no está Jesús en nuestra vida? ¿A quién oramos? ¿A quién nos acogemos? ¿En quién confiamos? El mundo dice confía en ti. Y yo digo, no, si confiara en mí, pobrecito de mí, porque me conozco, ¿verdad? Yo sé que fallo, yo sé que soy un humano, yo sé que soy pecador, yo sé que no tengo poder en mi boca, y luego ni en la cartera, ¿verdad? ¿Sí? Porque una cosa es poder y el otro es poder. Pues no puedo. Simple y sencillamente no puedo. Voy a tener pendientes por ahí, pues porque no puedo. Y entonces, ¿qué es lo que más conviene? Que esté Jesús cercano, ¿sí o no? Que lo tengamos a la mano. Que le podamos decir así como María: Señor, no tengo. Señor, tú sabes mi aflicción. Señor, tú sabes lo que necesito. Y confiar en Él. Tratarlo con confianza. ¿Qué dijo de los discípulos el Señor? Mis amigos. Porque el siervo no sabe lo que va a hacer en su Señor, hacia dónde va. Pero a ustedes les he comunicado lo que mi Padre ha querido que les comunique. Entonces son mis amigos. Tenerlo como amigo cercano, para tratarlo con confianza y confiar en Él, mantener una cercanía completa. Y entonces, ¿qué creen? Cosas maravillosas pueden ocurrir. Bendiciones hasta inesperadas pueden ocurrir. ¿Sí? Como nos dice que nos va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden. ¿Y qué es eso de que sobreabunden? Señor, tengo sed. Necesito un vasito de agua, Señor. Tengo mucha sed. Y va a decir: agárrate ese cántaro y te voy a servir agua hasta que te sacies, y todavía hasta se va a derramar para que le invites a los de juntos. Así es Cristo. La primera enseñanza que podemos tener es que Jesús sea el invitado especial a tu boda, que Jesús sea el invitado especial a tu vida. Mantente cerca de Él, invítalo como capitán de tu barco. Hay un programa, bueno, los que ya me conocen saben que me gusta el box, y hay en YouTube un periodista, Ernesto Amador, que tiene su canal de YouTube que se llama No Puedes Jugar Boxeo. Dice: puedes jugar voleibol, basquetbol, hasta Barbies, pero boxeo no puedes jugarlo, porque no es un juego. Y me encanta la camiseta que trae: Dios en mi esquina. Fíjense qué bonito. Dios en mi esquina. Oiga, pues qué mejor entrenador, qué mejor consejero, qué mejor cuidador, qué mejor que va a estar al pendiente de mí. Invitemos a Dios a nuestra esquina. Invitemos a Dios a nuestra vida y mantengámonos cercanos a Él. El esposo, la esposa, los familiares fueron bendecidos porque Jesús estaba allí, porque Jesús estaba cercano y porque Jesús está actuante, dispuesto a bendecir. Vamos a la siguiente enseñanza. Jesús conoce las necesidades. Entonces, fíjense, si era una vergüenza que se acabara el vino, ¿cómo se enteró María? ¿Cómo se enteró? Pues porque o estaba de encargada, o era familiar muy cercano,
Yo me imagino a la novia, ¿no? Decir, ¿qué vamos a hacer? Ya se acabó el vino. María, espérate, ahí está Jesús. Aguanta, tú aguanta. María se entera, pero no todos los invitados se enteraron, ¿eh? Es más, el maestresala no se enteró. Bueno, él se enteró que faltaba vino, pero no se enteró de dónde venía el vino nuevo. Me imagino la angustia del novio. Híjole, ¿qué vamos a hacer? María se entera de la carencia de vino. Y decimos, hay dos posibilidades, o menos poder económico o muchos invitados. Llegó Jesús con 6 más. Entonces imagínense. Llegaron muchos invitados, pero el problema era serio, era de verdad una vergüenza que se quedaran sin vino. Muchos desconocen la situación, pero María no. María está enterada y le comunica lo que está ocurriendo a Jesús. ¿Cuál fue la razón de que María le hablara a Jesús? ¿Qué pensaban? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál fue la razón? María no le dijo, oye, resuélvelo. Oye, hay este problema, tú hazlo. No, simple y sencillamente dijo, se acabó el vino. Se acabó el vino. Era una invitación a que hiciera algo. Sabía ya ella que Jesús podía resolverlo. Por eso lo comentó. Por supuesto, ella estaba enterada de su nacimiento, estaba enterada de quién era, le había visto crecer. Sabía incluso que estaba iniciando su ministerio en poco tiempo, pero ya el Señor ya no se estaba dedicando a la carpintería, estaba iniciando su ministerio terrenal. ¿Quiso María que Jesús mostrara su identidad? Yo creo que no, porque no lo divulgó así para todos. Pero cualquiera que fuera el caso, el Señor se entera de la necesidad y decide actuar. Y es una gran bendición esto, oiga. Cuando estoy angustiado, cuando tengo problemas, cuando estoy en medio de la prueba, ¿a poco creen que Jesús no lo sabe? Por supuesto que lo sabe. Por supuesto que antes de que digamos una palabra, Él ya sabe que va a salir de nuestra boca. Antes de que se acabe la quincena, Él ya sabe cuánto nos queda en la cartera. O el mes, por los que cobramos por mes. Entonces, Él ya sabe, pero le agrada que acudamos a Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una muestra de quién confío. Porque es una muestra de quién tengo depositada mi fe. María habla con Él porque sabe quién es Jesús. Nosotros necesitamos platicar con Él porque también debemos tener plena conciencia de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios mismo encarnado, el que está reinando con el Padre a la diestra de Él, el que vino a dar su vida hasta la última gota de su sangre para la salvación de nosotros, de aquellos de ese momento y los pecadores que íbamos a venir después. Ese es Dios, ese es Jesús, y le agrada que dependamos de Él, que tengamos conciencia de quién es Él. Fíjense qué interesante, aquí hay algo muy interesante. Juan menciona varias veces en este pasaje la madre de Jesús. ¿Y Jesús cómo le dice a ella? Mujer, ¿qué quieres de mí? No le dice nada, le dice mujer, en una sensación de confianza. Antes era más, no quiero poner calificativo de mejor o peor, pero antes hablar con el Padre era, estoy hablando con el Padre terrenal, era una situación de respeto, ¿sí o no? Había quien le hablaba de usted a sus padres, había quien le saludaba con un beso en la mano al Padre.
rebatirle al Padre, alegar con el Padre, contradecirlo, burlarse, no, hombre, a correr, ¿verdad? Ahí está el cinturón, a correr. Aquí Jesús le dice mujer. Yo no sé cómo a veces hay una palabra de confianza para decirle a la mamá o al papá, de cariño, no grosera, sino de cariño, aunque a veces esté medio trastocada la palabra misma. Pero le dice mujer, ¿qué quieres de mí? ¿Alguien sabe cómo le dice, por ejemplo, a sus abuelos o a su mamá de cariño? De cariño. Mami, ¿verdad? Le dicen a la abuelita, a la mamá de Caro, le dicen mami. Y hasta algún desconocido pues dijo, mami, así le dicen mami, mujer. Yo les debo decir que a mi mamá, pero eso lo hacía siempre que la despeinaba. Llegaba yo de la escuela o algo, la despeinaba y le decía, mi cabecita loca. Era la manera en que me referí. Jesús dice, mujer, ¿qué quieres de mí? Y además le remarca, no ha llegado la hora. No ha llegado la hora. ¿La hora de qué? De empezar a mostrar las señales, de empezar la predicación, de tener un ministerio de tiempo completo. No, la hora de entregar su vida por la salvación. A esa hora se refiere. ¿Y qué pasa si se empieza a mostrar los milagros así, descontroladamente? Hace unas semanas platicábamos del secreto mesiánico, ¿verdad? Que Jesús de inicio no quería que supiera la gente que Él era el Mesías. Había que mostrarse después. Pero en ese momento le dice, mujer, ¿qué quieres de mí? No ha llegado mi hora. Pero después de ese, podemos decir reclamo, ¿no? Yo creo que no. De ese diálogo amoroso entre una mujer y el ser que había tenido en su vientre, pues ella sabe que va a ser Jesús. A veces nos culpan a los cristianos de que no creemos en María, ¿verdad? Es que no creen en María. Creemos lo que dice la Biblia de María. Seguramente era una jovencita virtuosa. Muchas cosas debió haber visto Dios en ella para decidir que su hijo se encarnara en su vientre. ¿Creemos en María? Sí, creemos en María como una mujer virtuosa. Y además le creemos en las pocas palabras que hay registradas en la Biblia que dice María. Le creemos en esta. ¿Qué les dijo? Hagan todo lo que Él les diga. Vale, sí, creamos en esa María humana, virtuosa mujer, que le dio valores, que le enseñó a caminar, que le enseñó la vida terrenal a nuestro Señor, que murió, que seguramente está en el cielo como otras personas más, no como intercesora, no como co-salvadora, no, como una mujer virtuosa que nos enseña, hagan todo lo que Él les diga. ¿Vale? Sí, es hora de obedecer a María en eso, ¿verdad? En eso. ¿Y qué sucede entonces? Nos muestra Jesús que Él mismo controla el tiempo y las circunstancias. Dice, no es mi hora, voy a obrar con una señal que no va a ser una señal abierta, que todo el mundo se va a enterar, y controla las circunstancias. Todo está bajo sus pies, nada se le escapa. Por eso va a ser lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? Están en apuros, los voy a bendecir, voy a suplir su necesidad.
Por eso encontramos esas palabras reveladoras. Así dice Juan, dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y esa recomendación, les digo, es pertinente para nuestras vidas porque Jesús conoce nuestras necesidades. En la actualidad necesitamos a alguien que interceda en nuestra relación con Jesús. No, porque podemos establecer una relación de cercanía con Él. Es lo que Él quiere, que confiemos en Él. Tercera enseñanza: Jesús mejor que todo lo existente. 6 tinajas de piedra que se utilizaban para la purificación. Las costumbres de los judíos, al llegar, les lavaban los pies, se aseaban para poder entrar a un recinto, una casa, o en este caso una fiesta. Tinajas que les cabían de 2 a 3 cántaros, cerca de 90 litros cada tinaja. Es decir, entre las 6, cerca de 500 litros tenían de capacidad. ¿De qué? De agua. Los criados las llenaron como el Señor les ordenó. ¿Cuántas tinajas dije que eran? 6. Hace unos días hablábamos de los números. ¿Cuál es el número imperfecto? 6. ¿Cuál es el número perfecto? 7. Jesús era la 7ª tinaja. Las otras 6 se utilizaban ¿para qué? Para el rito de la purificación. ¿Y qué es lo que nos significa este simbolismo de Juan? Todos los rituales y todo lo anterior no es suficiente para llevarnos al Padre. Necesitamos a Cristo, la 7ª tinaja. Así se completaba el símbolo. Allí estaban las 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían de 2 a 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, ya no cabía más. Y entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. ¿De dónde sacaron? ¿Por qué no les llevaron las tinajas? Imagínense, 90, era de piedra, quién sabe cuánto pesaba, más 90 litros que le cabían, ¿no? Eran pesadísimas. Entonces, ¿qué llevaron los que le llevaron eso? Seguramente un cántaro. Pero la palabra sacar no quiere decir tomar el agua de las tinajas ya llenas. La palabra que se utilizaba en griego significaba como extraer, como sacarlas de un pozo. ¿De dónde tomaron esa agua? Probablemente no de las tinajas, sino aparte de las tinajas. Y llevan el cántaro. Y les reitero, les dijo sacar, no dijo servir, no dijo tomar el agua de las tinajas, les dijo sacar. Y entonces, ¿cuál es el agua que se convirtió en vino? ¿La de las tinajas? No, pues imagínense, 500 litros de vino, hubiera sido eso un bacanal, ¿verdad? Pero fíjense que en el falso evangelio de la prosperidad utilizan esto para decir que con Cristo va a haber abundancia de lo terrenal. Y no es de lo terrenal. Con Cristo hay abundancia de la vida espiritual. Él nos lleva a la vida eterna. Lo material queda atrás con Él. Es lo de menos. ¿Sí? Así que convierte ¿cuánto? Lo necesario para sacar del apuro a estas personas. Lo primero que le llevan es un cántaro. ¿Cuántos cántaros más se convirtieron en vino? No sabemos. Así que se lo llevan al maestresala. ¿Quién es el maestresala? El organizador, el que está checando la provisión, como el mayordomo, como el mero, como dice el paso, el mero papas fritas. Y además, ¿qué nos dice? Un experto catador de vino. ¿Por qué? Porque identificó la calidad, ¿no? Entonces nos seguimos a los simbolismos. 6, el imperfecto, lo inacabado, le falta completar la obra.
Ni los cántaros ni los rituales de purificación pueden llevar a la gente al Padre. Falta la séptima tinaja, la que completa la obra, y esa tinaja sí salva. Es la postrera, es la última, pero es Jesús mismo. Jesús que transforma, Jesús que provee, Jesús que suple, Jesús que da bendición en abundancia, Jesús que supera en excelencia cualquier cosa. Jesús es la vid y les está dando el fruto de la vid en una calidad extraordinaria. Y yo me imagino la maestresala dijo, no sé, no me imagino, el otro era como el vino tinto que venden en Tetra Pak, en los supers, y le llevan un Cabernet Sauvignon con 7 años de reposo, ¿verdad? Y el otro con su padrequino, ¿no? La botellota así, o el de Tetra Pak. Pues dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está algo raro, ¿no? Jesús entonces es la vid, nosotros somos los pámpanos, lo vamos a ver después. Y el fruto de la vida verdadera es vida eterna, es vida en abundancia, es vida bendecida. No existe nada mejor que lo que el maestresala reconoce en el vino que le llevaron del Señor. Fíjense qué hermoso, ¿no? Y luego les dice el maestresala, fíjense lo que les dice. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, fíjense la mención que nos hace, que esto no fue así como que todo México se entere, no, poquita gente sabía, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Fíjense de qué nos habla, Oigan, ya que estén bien insensatos, hasta guarraz les puedes dar, hasta perfume, es más, ¿cómo se llama? Enjuague bucal, hasta con eso, si tiene alcohol, total ya, gasavión y todas esas cosas. Pero fíjense una cosa bien interesante, fíjense qué interesante. Cuando no conocemos de Cristo, nos deslumbra cualquier cosa. Estamos como embrutecidos, como aquellos que ya han bebido demasiado y no pueden distinguir entre lo bueno y lo mejor, entre lo mejor y lo excelente. Así a veces parece que vivimos nuestra vida, fíjense. El maestresala no solo califica el vino como bueno, sino que reflexiona. ¿Basado en qué? Pues primero en su conocimiento de los vinos, y en segundo, en la experiencia. ¿A poco era la primera fiesta de este hombre? No, hombre, ya sabía. Y él ya sabía que la gente que bebe demasiado ya no va a distinguir entre el vino inferior y el vino bueno. Cuando nos bebemos demasiado mundo, no distinguimos entre el evangelio verdadero de Cristo y los falsos evangelios. Estamos embrutecidos, trastornados nuestros sentidos y nos podemos conformar con cualquier cosa. Por eso debemos de estar con nuestra mirada puesta en Cristo. Porque si así lo hacemos, todo lo demás resulta inferior, ¿sí o no? No hay nada tan excelente como Él. Eso ocurre en la vida de las personas, no exactamente por el efecto del vino, sino embotados los sentidos nos conformamos por lo inferior. No buscamos lo bueno, no buscamos la excelencia que es Jesús. Por eso hay gente que se conforma con el falso evangelio de la prosperidad, con los falsos profetas, embotados sus sentidos, los vemos danzando de una manera grotesca. Ayer estaba yo viendo un video en la noche, sí, y decía, ¿por qué no fui evangélico? Y todo el mundo bailando, y dicen, es que es el Espíritu Santo. No, señores, emocionalismo, es vino malo, porque el vino
excelente. El de Cristo es un vino reflexivo, es un vino inteligente, es un vino que nos da amor, que nos da salvación, no los gritos. Y el otro día vi un meme también que dice, pobrecitos de los camarógrafos, ¿verdad? Porque hay lugares en donde todos se desmayan, pero nunca el camarógrafo, nunca están todos desmayados y él, entonces no tiene el Espíritu Santo el pobre camarógrafo. Si se dan cuenta, es sensacionalismo, es sensacionalismo. Debemos de tener nuestros sentidos plenos para poder distinguir entre la excelencia que es Cristo y los falsos evangelios. ¿De qué estamos nutriendo nuestros oídos? Por eso nos habla la palabra de la comezón de oír. A veces tengo comezón de oír y me conformo con cualquier cosa que me llene mis oídos. ¿Y de qué estoy llenando mis oídos? Se va a llenar mi corazón. Y entonces a veces le andamos tirando el chueco, ¿no? No sabemos de la excelencia, no sabemos de lo mejor. Pero aquí el Maestresala supo distinguir entre la excelencia y lo inferior. Y reflexiona, tú has reservado el buen vino hasta ahora, cuando ya estaba avanzada la fiesta. Mis queridos hermanos, ahora que estamos hablando de hermanitas enfermas o de ¿cuándo es el momento adecuado de beber el buen vino? Mientras haya vida. Mientras haya vida, mientras respire, mientras pueda tomar decisiones, entonces puedo tomar mi decisión por Cristo. Si estoy postrado en la cama moribundo, pero tengo la conciencia, es el momento adecuado para tomar el mejor vino. O si soy un joven, si soy una persona que está empezando a vivir, también puedo tomar mi decisión por la excelencia que es Cristo. ¿Cuál es el mejor momento entonces? Hoy puedo empezar a decidir entre lo mejor y lo excelente, entre lo malo y lo excelente. Decidámonos por Cristo, mis queridos hermanos. Vamos a la última enseñanza. Jesús, y les, de verdad que no nos pusimos de acuerdo. De verdad. Se llama Jesús, el Rey de Gloria. ¿Qué nos dice el último versículo de este pasaje? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fíjense, 3 cosas nos remarcan. Fue el principio de las señales. Hay falsos evangelios que no están en el canon de la Biblia, ¿sí? Escritos en el siglo II o en el siglo III, que nos hablan de la infancia de Jesús y de que andaba haciendo milagros, que se cayó el compañerito y se raspó la rodilla y le sanaba. No hay sustento bíblico. La palabra de Dios no nos marca más que esto que nos dice Juan. Este fue el principio de las señales que hizo Jesús en Caná. ¿Y para qué entonces manifestar? ¿Cuál es la señal? Manifestar su gloria. ¿Para qué? Ya viendo la señal, los discípulos creyeron en él. Esta señal inicia que se anuncia que ha llegado el tiempo. ¿El tiempo de qué? De la intervención final de Dios para la reconciliación de la humanidad con él. Ya llegando Cristo no se necesita nada más ni a nadie más. ¿Sí? Es el principio de la intervención final de Dios para la reconciliación con la humanidad. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios en la tierra. Y esto solamente puede ocurrir con Cristo. Esta señal nos muestra entonces que Jesús era superior a la provisión anterior, a la purificación ritualista y al sistema sacrificial. Hoy en día hay gente que no cree que la sangre derramada en la cruz sea suficiente para su salvación, y por eso caminan de rodillas cientos de metros hasta que se sangran, o por eso se flagelan, o por eso caminan
300 kilómetros a pesar de que ya están malitos del pie o de la rodilla. Piensan que su sacrificio les va a ser útil para su salvación. Hermanos, ya Jesús hizo todo lo que se necesita para la salvación de nosotros. No necesitamos flagelarnos, ni irnos de rodillas, ni clavarnos espinas. Nada de eso contribuye a nuestra salvación. Más bien, ¿saben qué señal da? De que no tenemos toda nuestra confianza puesta en Cristo. De que pensamos que se necesita complementar su sacrificio en la cruz. Y entonces la señal es una señal equivocada y errónea. Esta señal nos muestra que Jesús es superior a la provisión anterior y que ya no se requieren nuevos sacrificios. La conversión del agua en vino revela quién es Jesús. Deja ver su gloria. Es una manifestación de Dios mismo, de Jehová Jireh, es decir, que Dios provee, que cubre toda necesidad, que muestra su gloria. Y la consecuencia de esto, ¿qué es? El nacimiento o fortalecimiento de la fe de los que lo ven. Jesús es la nueva provisión, el nuevo gozo, y todo se concretará según el plan divino. Este hecho es la primera señal, un símbolo que devela de Jesús su poder y su gloria. Nadie más, ni antes ni después, han podido hacer esta señal. Si vemos en la historia de la química, ahora que va a llevar química ya, están los alquimistas, ¿verdad? Los alquimistas en la Edad Media, ¿quiénes eran? Gente que experimentaba de una forma y de otra. ¿Cuál era la finalidad? Convertir cualquier otra cosa en oro. Esa era la finalidad de los alquimistas. Jesús es muchísimo más valioso que el oro. Y transformó el agua, que es una bendición, en vino, que significaba también la bendición que viene de Dios, que es la vida verdadera. Nos llama la atención que esto era un hecho inusitado, extraordinario, un símbolo que señala a la divinidad de Jesús, a lo celestial. Jesús es la vid de este nuevo vino, y también Jesús es el camino, la verdad y la vida, y la única puerta que nos da acceso al reino de Dios. ¿Se dan cuenta la importancia de las señales? ¿Se dan cuenta de lo que Juan nos quiere mostrar aquí? No puse muchos versículos que dieran sustento a lo comentado aquí, porque quería tener esa cercanía de esa plática en donde pudiéramos entender, incluso hasta de manera coloquial, lo que Jesús puede hacer en nuestra vida y lo que Jesús mostró en esta, la primera señal. Así que, mis queridos amigos, el desafío es mirar la señal del Mesías, deslumbrándonos con su luz. Valoremos las señales que nos apuntan a quién es Jesús, quién es Dios. Valoremos las señales, obedezcamos las señales, ponderemos adecuadamente las señales y vivamos las señales finalmente. Empezamos esta serie y durante 7 semanas nos vamos a nutrir de las señales de Jesús y vamos a ir cobrando conciencia de que estas señales son importantes para nuestra vida, que son pertinentes para nuestra vida y que lo único que podemos obtener obedeciendo las señales es bendición hasta que sobreabunde. Vamos a orar. Señor mi Dios, Padre bendito, Padre celestial, gracias te damos
por tu palabra hermosa, Señor. Gracias por este Evangelio de Juan. Gracias por las señales que tú quieres que se remarquen, que se estudien, que las integremos a nuestra mente y a nuestro corazón para saber quién es Jesús, la excelencia, la vida eterna. Padre, gracias por esta provisión de alimento espiritual que tú nos das, Padre, que nos enseñas, que nos redarguyes a través de tu palabra, que nos muestras que toda palabra es útil para la enseñanza, Padre Celestial. Te damos gracias por ello. Te pedimos que nos bendigas y nos guardes en esta semana que está iniciando hoy, en el nombre de Cristo Jesús.